Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría continuar hablando acerca de algunas propiedades de las series. Y me gustaría iniciar con este teorema. El teorema dice que si la serie, digamos la suma desde 1 hasta infinito de AN, es convergente, entonces el límite de AN cuando n tiende a infinito es igual con 0. ¿Sí? Y este teorema tiene una advertencia que voy a retomar posteriormente, que de hecho vimos en un video pasado con la serie armónica. Nosotros vimos que la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n es infinito. Y eso realmente no es un contraejemplo, ya que pues ya sabemos que la serie armónica no es convergente y pues no va a cumplir con la hipótesis de este teorema. Pero la lección que nos da es que si tenemos una serie, la vemos, y vemos que el límite de la componente AN es igual con 0, realmente no tenemos suficiente información para decir si la serie sí es convergente o no. Es decir, la dirección opuesta a este teorema no nos da información, ¿sí? No nos dice absolutamente nada. Así que, pues hay que respetar bien la hipótesis y la conclusión de este teorema. La hipótesis es que ya sabemos que la serie es convergente y la consecuencia va a ser que el límite cuando n tiene infinito de la n es igual con 0. Vamos a demostrar este teorema. La demostración realmente no es tan complicada. Nosotros vamos a definir la suma parcial, que ya lo hemos hecho en videos pasados, a Sn como la suma desde de A1, el primer elemento, más A2, y así sucesivamente hasta, seguimos sumando hasta el elemento AN. Entonces, tenemos que AN, y esto es muy fácil de ver, es simplemente la suma parcial Sn menos la suma parcial Sn-1, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta expresión pues nada más estamos restando el AN-1, AN-2 hasta el A2 y el A1. Únicamente nos va a quedar, de esta diferencia nos va a quedar el puro AN, es decir, el último elemento que estamos sumando. Entonces, de la hipótesis ya sabemos, estamos suponiendo que la serie AN es convergente, eso ya lo tenemos garantizado. Entonces, la sucesión Sn es convergente. Entonces vamos a tener que el límite, vamos a definir, o sea, límite de S sub n cuando n tiene infinito igual con S. Como, como n-1 tiende a infinito cuando n tiene infinito, también se tiene que el límite de Sn cuando n tiene infinito es igual a S, ¿sí? Insisto, ya sabemos que es convergente. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. ¿Sí? Esto funciona porque pues, la suma desde n igual con 1 hasta n es convergente. De otra manera, pues no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido lo que estamos diciendo aquí. Pero entonces lo que nosotros tenemos es lo siguiente. El límite de AN cuando n tiene infinito, ¿sí? Es lo mismo por esta igualdad que nosotros tenemos aquí. Es lo mismo que el límite cuando n tiene infinito de esta suma parcial, Sn, menos la suma parcial de n-1. ¿Sí? Ok, entonces nosotros utilizamos la propiedad del límite, ya que esto es una resta, y esto va a ser igual al límite cuando n tiene infinito de Sn menos el límite cuando n tiene infinito de Sn-1. Pero nosotros sabemos que este límite es igual a S, ¿sí? Y nosotros también tenemos que este límite pues es lo mismo, es S. ¿Ok? Entonces tenemos que S menos S es igual con 0. Concluimos de los extremos de esta cadena de igualdades que el límite de la n cuando n tiene infinito tiene que ser 0, que es precisamente la conclusión de este teorema. Muy bien. Entonces vamos viendo algunas notas que de alguna manera he estado mencionando, ¿no? La nota 1 es, con cualquier serie AN,
se van a asociar dos sucesiones. La sucesión Sn, que es de la sucesión de las sumas parciales, y la sucesión AN, la cual es la sucesión de los términos en el interior de la suma. Bueno, en el interior de esta simbología, ¿no? Entonces, si la suma a AN es convergente, entonces el límite de la sucesión Sn es S. Esto es simplemente la suma de la serie y, como establece el teorema anterior, el límite de la sucesión AN es cero cuando la suma, por supuesto, es convergente. Ahora viene la nota 2, que era lo que mencionaba al inicio de este video. En general, el inverso, o sea, el camino opuesto del teorema no se cumple. O sea, si nosotros tenemos que el límite cuando n tiene infinito de alguna n es igual con 0, pues un error común es decir, ah, claro, la suma de los AN, por supuesto, va a converger. Pero, pero pues ya vimos en un video pasado, ya calculamos que la suma desde n igual con 1 hasta infinito de 1 entre n, ajá, en este caso se tiene que AN es igual a 1 entre n. Y esto tiende a 0 cuando n tiene infinito. Es fácil de sacar este límite. Pero nosotros ya sabemos que esta suma diverge, ¿sí? Esta suma es divergente, entonces esto es un contraejemplo de que el inverso, el camino opuesto, the converse en inglés, eh, no funciona, ¿sí? Entonces es por eso que, bueno, hay que respetar el enunciado de este teorema. Ahora me gustaría mostrar un criterio, una prueba. Esta prueba se conoce como la prueba de la divergencia, ¿sí? Entonces, muchas veces a nosotros nos gustaría demostrar que cierta serie es divergente. Y la prueba de la divergencia dice lo siguiente. Si el límite de el límite de AN cuando n tiene infinito no existe, ¿ok? No existe. O si el límite de AN cuando n tiene infinito es cualquier número real diferente de 0, entonces la serie desde n igual con 1 hasta infinito es divergente. ¿Sí? Entonces esta prueba ya nos garantiza que cierta serie es divergente. No hay que buscar más. Entonces, la prueba la prueba de la divergencia se infiere del teorema que nosotros mostramos al inicio de este video, porque si la serie no es divergente, entonces es convergente y por lo tanto el límite cuando n tiene infinito de AN es igual con 0. ¿Sí? Una vez más, si tenemos que el límite de AN cuando n tiene infinito es igual con 0, no tenemos suficiente información, no sabemos si la serie es convergente o divergente. De hecho, no nos dice absolutamente nada. Ajá. Pero si el límite es diferente de 0, ahí sí, ahí ya satisface la prueba de la divergencia y podemos garantizar que la serie es divergente. Vamos viendo el siguiente ejemplo. El ejemplo dice así: demuestre que la serie, la cual es la suma desde n igual con 1 hasta infinito de n al cuadrado entre 5n al cuadrado más 4, es divergente. ¿Sí? Y para resolver este ejemplo vamos a utilizar la prueba de la divergencia. Es decir, vamos a ver si el límite cuando n tiene infinito de esta expresión, de digamos, llamémoslo AN, es distinto de 0, garantizado. Esta va a ser una serie divergente. Ok, entonces lo que hacemos es extraemos esta expresión, ¿sí? N al cuadrado entre 5 n al cuadrado más 4 y realizamos un límite cuando n tiene infinito. Aquí aplicamos las técnicas que ya conocemos de límites, las cuales son vastas, ¿no? Por ejemplo, podríamos aplicar L'Hopital, derivando arriba y abajo con respecto a n. Aquí vamos a usar algo un poco más tradicional. Vamos a multiplicar arriba y abajo por el mismo factor, que en este caso va a ser 1 entre n al cuadrado. Con lo cual vamos a obtener que esto es igual al límite cuando n tiene infinito de n al cuadrado entre n al cuadrado entre 5 por n al cuadrado entre n al cuadrado más 4 entre n al cuadrado. Esto cuando n tiene infinito pues tiende a 1, esto cuando n tiene infinito tiende a 5 y esto cuando n tiene infinito tiende a 0. ¿Sí?
Entonces, lo que vamos a obtener es que este límite cuando n tiene infinito es igual a un quinto, y un quinto es distinto de cero. Y con esto, ya tenemos garantizado que la serie diverge por el criterio o bueno, por la prueba de la divergencia. Bien, entonces, de modo que la serie diverge de acuerdo con la prueba de la divergencia. Bien, aquí me gustaría mostrar otra nota. Si encontramos que el límite cuando n tiene infinito de a n es distinto de cero, sabemos que la suma de este a sub n es divergente. Si se tiene que el límite cuando n tiene infinito, aquí me faltó a n. Entonces, yo creo que lo voy a agregar porque esto es importante. De lo contrario se pierde el sentido de la frase, ¿no? Entonces, eh, aquí todo lo que hay que hacer es agregar este n. Así que voy a mover el igual un poquito a la derecha, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que el límite cuando n tiene infinito de a, que si tenemos que el límite cuando n tiene infinito de a n es igual con 0, insisto, no tenemos información con respecto a la convergencia o la divergencia de esta suma de a n, ¿no? Digamos de n igual con 1 hasta infinito o n igual con 0 hasta infinito. Ajá. Porque pues hay ejemplos donde es convergente y donde es divergente. Entonces, recordamos aquí la advertencia de la nota 2. Si el límite cuando n tiene infinito de a n es igual con 0, la serie, la suma de los a n, la serie podría ser convergente o divergente. Muy bien. Creo que ya lo dije suficientes veces. Entonces ya está clara la moraleja. Veamos el siguiente teorema. Si la suma, bueno, si la serie de AN y la serie de BN son series convergentes, ¿sí? Aquí partimos, o sea, si ya sabemos que estas son series convergentes, entonces también lo son las series C por AN, donde C es una constante, por supuesto, y también tenemos que la serie de la serie formada por la suma de estos elementos, de estas sucesiones, y también la resta. Entonces vamos a tener que se cumplen ciertas propiedades. ¿Sí? La propiedad número 1 es que la suma desde 1 igual hasta infinito de c por a n es igual a c por la suma desde n igual con 1 hasta infinito de la a n. Propiedad número 2. Tenemos que la suma desde n igual con 1 hasta infinito de a n más bn va a ser igual a la suma desde n igual con 1 hasta infinito de la n más la suma desde n igual con 1 hasta infinito de bn. Y la propiedad número 3 es análoga a la propiedad número 2, pero en este caso con la resta, es decir, la suma desde n igual con 1 hasta infinito de a n menos bn es igual a la suma desde n igual con 1 hasta infinito de a n menos la suma desde n igual con 1 hasta infinito de bn. Todo esto se cumple, insisto, si las sumas por separado son series convergentes, ¿sí? Eso es muy importante, esta es la hipótesis y se debe de cumplir la hipótesis para que estas propiedades se cumplan, como en cualquier teorema, por supuesto. Bien, entonces, estas propiedades de las series convergentes se infieren de las leyes de los límites, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a demostrar la parte 2 de este teorema. Entonces, sea Sn cierta suma parcial desde igual a 1 hasta n de AI, sea S la suma desde n igual a 1 hasta infinito de AN, sea T sub n la suma parcial desde igual a 1 hasta n de BI, y sea T la suma desde n igual con 1 hasta infinito de Bn, ¿sí? Entonces, la enésima suma parcial de la serie AN más Bn es lo siguiente, vamos a tener que UN es igual a la suma desde igual con 1 hasta n de AI más BI. Ok, entonces nosotros usamos esta identidad, ¿sí? Entonces vamos a tener que la suma desde, aquí va a ser desde n igual con 1 hasta infinito. Entonces, aquí realmente lo que yo quisiera utilizar es una identidad ligeramente distinta, así que voy a borrar esto, es infinito. Estas sumas me interesa que sean parciales, ¿sí?
esto se cumple en sumas parciales. Entonces le voy a poner hasta cierta n mayúscula. Bien, entonces nosotros sabemos que para las sumas parciales, pues naturalmente se cumple esta igualdad. Entonces, si utilizamos esta identidad, vamos a tener lo siguiente. El límite cuando n tiene infinito de un es igual al límite cuando n tiene infinito de i igual a 1 hasta n de estas expresiones a sub i más b sub i. Entonces, aquí es donde vamos a utilizar esta identidad para las sumas parciales. Ajá. Entonces vamos a tener que esto es igual al límite cuando n tiene infinito de la suma desde igual con 1 hasta n de a sub i más la suma desde igual con 1 hasta n de b sub i. Entonces, por las leyes de los límites, nosotros sabemos que esto es igual a dos límites. El límite cuando n tiene infinito desde igual con 1 hasta n de a sub i, más el límite cuando n tiene infinito desde igual con 1 hasta n de b sub i. Y nosotros sabemos que estas dos sumas son convergentes, por hipótesis, ¿no? Entonces, vamos a tener que en particular, este límite, pues no es otra cosa más que lo siguiente. Vamos a tener que esto es S y esto es T. Ajá. Entonces, ya que este es el límite cuando n tiene infinito de Cn, más el límite cuando n tiene infinito de t sub n. Esto es igual a t más t. Y por lo tanto, tenemos que la suma de an más bn es convergente y su suma es lo siguiente. Es simplemente la suma desde n igual con 1 hasta infinito de an más bn es igual a s más t, lo cual por supuesto es igual a la suma desde n igual con 1 hasta infinito de an más la suma desde n igual con 1 hasta infinito de bn. ¿Sí? Recuerden, el camino opuesto, o sea, si estas sumas convergen por separado, esto se cumple. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que nos dice el teorema. Y lo digo porque esta igualdad, por la manera en que está expresada, nos hace pensar lo contrario. Entonces, muchas veces tenemos dos expresiones, las dividimos. Ah, ok, entonces hay que dividirlas en dos sumas separadas. Y bueno, pues esto nos puede llevar a errores, ¿no? Entonces ahí está la advertencia. Veamos el siguiente ejemplo. Determine la suma de la serie n igual con 1 hasta infinito de 3 entre n por n más 1 más 1 entre 2 a la n. ¿Ok? Entonces, para determinar esta serie, lo que vamos a hacer primero para cumplir con las hipótesis del teorema anterior es analizar las sumas por separado, ver si son convergentes. ¿Sí? Entonces, la serie 1 entre 2 a la n es una serie geométrica. ¿Sí? Entonces vamos a tener que a es igual a 1/2 y r es igual a 1/2. Entonces vamos a tener que la suma desde n igual con 1 de 1 entre 2 a la n por la fórmula de la serie geométrica es 1 entre 1 menos 1/2. ¿Sí? Lo cual es igual con 1. Ok. Entonces, yo creo que este y sale sobrando, entonces vamos a... tenemos que a es igual a 1/2, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Ok. Entonces, en un ejemplo del video anterior, nosotros habíamos visto que la suma desde n igual con 1 hasta infinito de 1 entre n por n más 1 es igual con 1. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que vamos a tener aquí es que ya tenemos que por separado ambas series son convergentes. Ya se cumple la hipótesis del teorema que acabamos de mostrar. Entonces, por el teorema anterior vamos a tener que la serie dada es convergente. Entonces, la suma desde n igual con 1 hasta infinito de la suma de estas expresiones va a ser igual a la suma de las expresiones por separado. Noten ustedes que aquí nosotros factorizamos un 3. Entonces, esto es simplemente a 3 por 1 más 1, ¿no? Ya que nosotros sabemos que esta suma pues converge a 1 y la otra suma también converge a 1. Entonces vamos a tener 3 por 1 más 1, lo cual es igual con 4. Bien, entonces veamos la siguiente nota. Una cantidad finita de términos no afecta la convergencia o divergencia de una serie.
Por ejemplo, supongamos que somos capaces de demostrar que la serie n igual de n igual con 4 hasta infinito de n entre n al cubo más 1 es convergente, ¿sí? Esto, como nosotros tenemos que aquí faltan algunos términos, digamos el término de n igual a 1, n igual a 2 y n igual a 3. Entonces, nosotros vamos a tener que la suma desde n igual con 1 hasta infinito de n al cubo, perdón, de n entre n al cubo más 1 es igual, y vamos a tener el primer término que es un medio, el segundo término es 2 novenos, más el tercer término que es 3 entre 28, más esta expresión. Nosotros ya sabemos, ya habíamos comentado que somos capaces de demostrar que esta serie converge. Entonces automáticamente se infiere que toda la serie, es decir, la serie desde n igual con 1 hasta infinito, simplemente es convergente, ya que es lo que sea que valga esta serie más estas expresiones. ¿Sí? Entonces nunca se nos va a disparar a infinito. Ajá. Asimismo, si sabemos que la serie desde n igual a n mayúscula más 1 hasta infinito de an es convergente, entonces toda la serie desde n igual con 1 hasta infinito de an, y desde n igual con 1 hasta n mayúscula de an, más n igual a n mayúscula más 1 hasta infinito de an, va a ser también convergente. Lo que estamos diciendo es que esta propiedad también se cumple, ¿sí? En particular, si ustedes fijan a n igual con 3, pues vamos a obtener el ejemplo del cual nosotros estábamos mencionando, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es simplemente generalizar esta situación a n mayúscula términos. Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.